Grace Patricia Kelly fue una actriz de cine estadounidense ganadora de un premio Oscar, y posteriormente princesa consorte de Mónaco como la esposa del príncipe Raniero III. Tras comenzar su carrera de actriz en 1948, 3 años después debutó en el cine con la película 14 horas y al cabo de 2 años, en 1953, con el estreno de Mogambo, se convirtió en una estrella de Hollywood y llegó a participar en un total de 11 filmes. Con sus interpretaciones, reunió varias nominaciones a los Globos de Oro y los premios de la Academia, ganando el Oscar a la mejor actriz por su papel en la película de Country Girl. Cuando se encontraba en la cima de su carrera, se retiró del mundo del cine, a los 26 años, para casarse con el príncipe soberano de Mónaco, con quien tuvo 3 hijos, Carolina, Alberto y Estefanía. Como princesa de Mónaco, logró que Mónaco se revitalizara, aumentando el número de turistas y de dinero, lo que hizo recuperar la economía monegasca. Además, en su papel de presidente de la Cruz Roja, promovió una gala benéfica anual que obtuvo mucha relevancia y ayudó a la mejora del hospital así como de otras infraestructuras hospitalarias de Mónaco. Tiene una estrella propia en el Paseo de la Fama de Hollywood, situada en el 6329 de Hollywood Boulevard, por su carrera cinematográfica, anterior a convertirse en princesa de Mónaco. Es considerada como uno de los mayores mitos cinematográficos y una de las divas más reconocidas de la historia del cine, además de ser un referente de la moda femenina en su época. Biografía. Primeros años y familia. Hija de John Brendan Kelly, un empresario de la construcción, y de Margaret Catherine Maache, educadora y exatleta de ascendencia alemana, nació en Filadelfia el 12 de noviembre de 1929 con el nombre de Grace Patricia Maache Kelly, en el Hahnemann University Hospital. Era la tercera de los 4 hijos que tuvo la familia Kelly. La mayor, Margaret Catherine, conocida familiarmente como Peggy, nació en 1925, 2 años más tarde, en 1927, nació John Brendan Jr., más conocido como Kell. En 1933 nació la última hija, Elizabeth Ann, conocida como Liz Ann. Jack Kelly era un exatleta olímpico muy respetado en Filadelfia. Había nacido en 1890 en medio de una familia humilde de origen irlandés que había emigrado a los Estados Unidos. Su padre era un jornalero que había ido a parar a la capital de Pensilvania para trabajar en la industria textil. Se casó con Mary Castellow, con quien tuvo 10 hijos, de los cuales solo 8 sobrevivieron. En plena adolescencia, Jack se aficionó al remo y lo convirtió en su obsesión, hasta el punto de que se buscó un patrocinador para poder participar en la Diamond Challenge School de 1919, la competición más reputada de este deporte, pero su solicitud fue rechazada. Pero un año más tarde, consiguió 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Amberes, una de ellas individualmente, y la otra por parejas con su primo Paul Castellow. Después de esta hazaña organizó, con su hermano Charles, su propia fábrica de ladrillos Kelly for Brickwork, con un mercado orientado a la construcción de edificios mayores con la que se hicieron ricos. En 1917 conoció a la que sería su esposa, Margaret Catherine Maache, hija de unos emigrantes alemanes que se licenció como profesora de educación física en la Universidad de Temple, y que se casó con Jack Kelly el 30 de enero de 1924. Ese mismo año Jack Kelly volvió a ganar una medalla de oro con su primo en los Juegos Olímpicos de París. Cuando nació Grace, la familia Kelly ya gozaba de una cierta bonanza económica y la hazaña olímpica de su padre hacía que fuera una familia conocida en Filadelfia. En otoño de 1934 sus padres la matricularon en el Academy of the Assumption, en Raven Hill, donde recibió una educación católica y donde completó sus estudios e hizo sus primeros papeles en el teatro interpretando el papel de la Virgen María en las obras de Navidad y donde comenzó a practicar ballet, su primera vocación. Aquí comenzó a aficionarse por la lectura y leer muchas obras de teatro, sobre todo de su tío George, quien había ganado un premio Pulitzer en 1926 por su obra de teatro Craig's Wife. Con 14 años, en 1943,
se matriculó en la Old Academy Players en el barrio de East Falls, que tenía un grupo de teatro donde ya había actuado su hermana Peggy para fundaciones benéficas. Aquí es donde Grace decide que quiere triunfar en el escenario, sea como bailarina de ballet o como actriz. Seguramente su tío George Kelly, dramaturgo de renombre en Estados Unidos y ganador del Pulitzer, y su otro tío Walter Kelly, que era cantante de un music hall y actor de vodevil que tuvo un cierto éxito radiofónico y como actor, influyeron en su decisión de trabajar en el mundo de la escena. En 1947, Grace finalizó sus estudios secundarios que cursó en la Stevens School. En aquella época su hermana Peggy ya se había casado y esperaba su primer hijo, su hermano Kel, quien practicaba el remo como su padre, entrenaba en el río Schuylkill preparándose para participar en la Diamond Challenge School, que ganaría en 2 ocasiones, y para participar en los Juegos Olímpicos del año siguiente, y su hermana Lisanne apenas finalizaba su educación primaria. Grace decidió que quería seguir sus estudios de ballet en el Colegio Femenino Bennington, en Vermont. Desgraciadamente, no se pudo matricular, ya que allí le pedían un año más de matemáticas que Grace no había cursado. Entonces decidió matricularse en el Academy of Dramatic Arts de Nueva York donde, a pesar de presentar su solicitud fuera de plazo, fue aceptada por ser sobrina de George Kelly. Así Grace se fue de su Filadelfia natal para ir a vivir en Nueva York, donde inició su carrera. Carrera como actriz. Primeros trabajos. Inicio al cine. Estrella de Hollywood. Retirada. Princesa de Mónaco. El 4 de abril de 1956, Grace, junto a su familia, sus damas de honor y su caniche, y junto con más de 80 piezas de equipaje embarcó en forma exclusiva en el transatlántico SSK Constitution con destino a la Riviera Francesa. Unos 400 periodistas solicitaron realizar el viaje en el barco, aunque se les denegó a la mayoría de ellos. Miles de fanáticos despidieron a la comitiva en el puerto, al comienzo de la travesía de 8 días. A su llegada, más de 20.000 personas se agolpaban en la costa, muelles y en las calles para saludar a la futura princesa consorte. Contrajo matrimonio civil con el príncipe Raniero el 18 de abril de 1956 en el Salón del Trono del Palacio de Mónaco. La boda religiosa tuvo lugar un día después, en la Catedral de Mónaco. Grace llevó un traje de novia diseñado por la estadounidense Ellen Rose. A partir de entonces su vida y su trabajo estuvieron dedicados por entero a su familia y a su nuevo país. Su figura y elegante estilo dieron un nuevo impulso al Principado de Mónaco, el cual creció económicamente gracias al turismo de lujo y a la llegada de grandes fortunas e inversionistas, atraídos por las concesiones económicas y ventajas fiscales impulsadas por Raniero. Esta pujanza y la consolidación de una familia reinante con descendencia garantizaron la pervivencia de Mónaco como estado independiente, que evitó así ser anexionado por Francia. El matrimonio tuvo 3 hijos. Sar Carolina, princesa de Hannover. S.A.S. Alberto II, príncipe soberano de Mónaco. S.A.S. la princesa Estefanía. En 1962 Grace invitó a abandonar el palacio a la princesa Antonieta, hermana de su esposo, quien llegó a desaparecer de Mónaco por un tiempo. Las pretensiones de Antonieta eran colocar a su propio hijo en el trono ocupado por su hermano, por lo que la descendencia entre este y Grace Kelly desmontaron sus planes, provocando tensas relaciones entre ella y los soberanos. Relaciones que finalmente culminaron con la invitación de la princesa a abandonar el palacio. Muerte. El 13 de septiembre de 1982, Grace insistió en conducir descartando a su chofer, de regreso a Mónaco desde su casa de campo en Raqueillal, y sufrió un accidente al salirse de la vía el Robert P6B 3500S en una curva de la carretera cercana a Mónaco, precipitándose por una ladera de 30 m y que terminó con el automóvil volcado. La carretera es la misma que aparece en la película Atrapa a un ladrón, donde la princesa y Cary Grant hacen un picnic. El lugar exacto del accidente está en las coordenadas 43 grados 43 41 23 n 7 grados 23 43.43 e.
La circunstancia de que llevase a su hija Estefanía como acompañante provocaría que se rumorease que era la joven quien conducía el coche en el momento del accidente. Otros supuestos propusieron una discusión entre madre e hija que desconcentró a la conductora. Al día siguiente del accidente, la princesa murió sin recobrar el conocimiento en el centro hospitalario Princesa Grace a sus 52 años. Grace fue enterrada en la Catedral de San Nicolás el sábado 18 de septiembre de 1982. Acudieron representantes de todas las casas reales del mundo, entre ellos, reyes, reinas, príncipes, grandes duques y jefes de gobierno de algunas repúblicas. Raniero III sería sepultado junto a ella tras su fallecimiento, el 15 de abril de 2005. Influencia artística. El artista pop estadounidense Andy Warhol hizo un retrato de Grace Kelly en 1984 para el Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia como una edición limitada en serigrafía. Kelly ha sido representada también por otros artistas pop, incluyendo James Hill, quien hizo un retrato de la mencionada actriz en 2013. En 2007, el cantante libanés Mika lanzó el sencillo Grace Kelly con el que alcanzó la fama. Grace es una de las actrices y actores del Hollywood clásico mencionados en la parte rap de la canción Vogue de Madonna. Filmografía completa. 14 horas. De Henry Hathaway. Como Louise Ann Fuller. Solo ante el peligro. De Fred Zinnemann. Como Amy Fowler Kane. Mogambo. De John Ford. Como Linda Norley. Los puentes de Tocorri. De Mark Robson. Como Nancy Brubaker. Fuego Verde. De Andrew Marton. Como Catherine Nowland. La angustia de vivir. De George Seaton. Como Georgie Elgin. La ventana indiscreta. De Alfred Hitchcock. Como Lisa Carol Fremont. Crimen perfecto. De Alfred Hitchcock. Como Margot Mary Wendice. El cisne. De Charles Baydor. Como la princesa Alexandra. Atrapa a un ladrón. De Alfred Hitchcock. Como Frances Stevens. Alta sociedad. De Charles Walters. Como Tracy Samantha Lord. Premios y distinciones. Premios Oscar. Discografía. True Love. Eloiseu du Nordet Eloiseu du Soulail, en francés e inglés. Birds, Beasts y Flowers, A Program of Poetry, Prose and Music. En la ficción. Grace de Mónaco. Interpretada por la actriz Nicole Kidman como Grace Kelly y dirigida por Olivier Dahan. En un episodio de la serie española Velvet, el papel de Gracia de Mónaco es encarnado por la actriz Kimberly Tell. Títulos y estilos. 12 de noviembre de 1929 – 18 de abril de 1956, señorita Grace Patricia Kelly. 18 de abril de 1956 – 14 de septiembre de 1982, Su Alteza Serenísima la Princesa de Mónaco. Distinciones honoríficas. Distinciones honoríficas monegascas. Dama Gran Cruz de la Orden de San Carlos.